Y quien habla, Mónica Delta, le damos la bienvenida a Daniel Hermosa, presidente del gremio de MIPES Unidas del Perú, a propósito de los recientes anuncios que ha hecho el presidente Pedro Castillo. Y de inmediato ha habido reacciones, se ha señalado que ha sido un esfuerzo, pero que en realidad parece que no alcanza para una reactivación efectiva. Todos sabemos que alrededor del 80-90% de la economía nacional la mueven las MIPES. Es decir, cuando se habla, siempre digo, se habla de empresas, siempre se piensa en empresas grandotas, pero en realidad quienes mueven la economía son estos pequeños y medianos empresarios que están en nuestro país tratando de sortear los problemas. Señora Hermosa, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es su primera reacción ante los anuncios del presidente Castillo sobre transferencia de millones para crear los empleos, etcétera, etcétera? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, no solamente lo que ha dicho el presidente hace unas horas, sino tenemos que remontarnos al discurso del 28 de julio, sí. Y al discurso también de Bellido de cómo se llama en el Congreso. Y hemos notado definitivamente una falencia de propuestas efectivas. Ahora, con relación a lo que ha dicho el presidente hace unas horas, solamente para graficar lo poco que es y realmente el poco impacto, solamente una campaña, cualquiera de ellas, hablemos de la de Navidad, la escolar o el Día de la Madre, genera mucho más puestos de trabajo a nivel nacional por la campaña, donde las empresas demandan una mayor cantidad de mano de obra para poder cumplir con estas campañas. En miles de puestos, entonces, ¿de cuánto hablamos? Mire, una campaña nacional, digamos, hablemos de la campaña del Día de la Madre, por decir, sí, podría estar generando alrededor de unos 50.000 puestos temporales en el sector privado, en la micro y pequeña empresa. Así que a nosotros no nos impresiona muchísimo el anuncio pues, de 40.000 o 45.000 puestos de trabajo por un periodo corto, ¿cierto? Lo que necesitamos nosotros en este momento es una respuesta para dar mayor mercado a las MIPES, tanto en compras estatales como compras privadas, y también un proceso de internacionalización de la MIPE. Hoy día el mundo se está reactivando, nosotros un poco lentos obviamente, pero necesitamos alternativas y todavía no las encontramos. Estamos de verdad muy decepcionados a 50 días de gobierno, ¿no? Pero en ese sentido, señora Hermosa, buenos días. ¿Qué propuesta manejan ustedes como integrantes de este gremio para justamente diversificar el mercado y tener una mayor solidez en el tema de las MIPES y a su vez, obviamente, en la generación de más puestos de trabajo? Bueno, para comenzar, ya hay algunas propuestas que se hicieron el año pasado al gobierno anterior, ¿no? Y que algunas se han implementado, Dios gracias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de digitalización, ¿no? El ministro Chicoma, el anterior ministro, dejó un programa un poco presupuestado, pero lo dejó, ¿cierto?, para poder concursar por fondos para la transformación digital. Ese es algo muy importante. Hoy día, pues, ese es el mercado, ¿cierto? Y necesitamos incrementar digamos, ese presupuesto para lograr que más MIPES ingresen a la digitalización. Por otro lado, también hemos hecho algunas otras propuestas, como por ejemplo una estructuración más sólida para Compras Mi Perú, que es mercado estatal, que es muy importante y que genera casi el doble de puestos de trabajo que ha anunciado hace unos días el presidente Castillo, ¿cierto? Compras Mi Perú es un programa muy importante que dinamiza mucho la economía de las empresas, obviamente manufactureras. De otro lado es el tema de las compras estatales. Hemos pedido un portal único para las MIPES. Hay mucha compra estatal de 34.000 soles, que son las de menor cuantía, que no son visibles para la micro y pequeña empresa. Normalmente son discrecionales a la autoridad que asigna estos presupuestos de manera, digamos, direccionada. Bueno, y si son discrecionales debe haber algunos circuitos, digamos, que no necesariamente son porque se oferta mejor, sino porque está más cercano. Bueno, hoy día estamos en el país de las suspicacias, pero cerca muy cercano a lo que tú señalas, Mónica. No es solo suspicacia, hemos visto lo que ha pasado con los grandotes, o sea, lo lógico y lo que, no lo lógico, pero lo lamentable es que se puede ocurrir y puede pasar, si estamos viéndolo en niveles pues gubernamentales de gabinete, si soy tu amigo, yo te pongo, yo soy pariente, yo te pongo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces estamos pidiendo que ese sector de compra estatal se visibilice, ¿cierto? De tal manera que cualquier MIPE pueda postular a esa oportunidad de negocios, que no entiendo hasta ahora por qué es tan discrecional y tan libre. De otro lado, también hemos solicitado
que las deudas, las llamadas devengados, que muchas MIPES quedan de gestiones anteriores, también se visibilice y el Estado de una vez comience a pagar las deudas que tiene a la MIPE. Hay muchas deudas ¿A cuánto asciende esa deuda, señora Hermosa? A ver, mira, Carlos, no se sabe. Ya. No se sabe, porque tú preguntas al MES de las deudas devengadas y no tienen ninguna información. El MES solamente controla la asignación presupuestal, lo ejecutado y lo pagado, no más. Y todas estas facturas que se acumulan a través de los meses y de los años, de gestiones anteriores que no han pagado porque se llevaron el presupuesto a otro lado, porque la ley de contrataciones es muy clara. Tú no puedes comprar o dar un servicio o contratar un servicio si no tienes el presupuesto asegurado. No puedes. Pero ¿qué pasa? Modifican el presupuesto a su antojo y desfinancian esa partida y al final no se le paga al PYME o al general al empresario. Y en lo que va de esta pandemia, obviamente estamos en este año en donde se está priorizando la recuperación económica, lo ha dicho el presidente en este último mensaje, pero en el sector MIPES, en estos meses tan duros, ¿cuántos han quebrado, cuántos han desaparecido, cuántos han perdido vigencia en el tema justamente de esta etapa tan dura? A ver, mira, nosotros hicimos un estudio que lo publicamos y ustedes, RPP, también tuvo la gentileza de publicar nuestro estudio. Aproximadamente hasta diciembre, enero de este año, del año pasado y de este año, más de 500.000 de MIPES habían desaparecido. He leído hace algunos días un reporte que ha hecho Comex, es muy interesante con relación a la MIPE en cifras, y ahí ellos hablan de mucho más, casi el doble de lo que nosotros hemos proyectado el año pasado. Ahora, obviamente estas MIPES, yo diría un 30% han desaparecido totalmente, y otro paquete se lleva a la informalidad o ha iniciado un proceso de reconversión, ¿cierto? Entonces, ahí están pues, los 2,5 millones de puestos de trabajo formales que se han perdido. Entonces yo creo que la situación para la MIPE en cuanto a la sostenibilidad empresarial es muy complicada y no vemos medidas que ayuden a eso, como por ejemplo el tema de las deudas. El próximo año se va a tener que pagar el Reactiva. Claro. Reactiva va a afectar muchísimo a la caja fiscal. Ya lo dijo el ministro de Economía en la presentación. Claro, y ahí, digamos, se va a ver cómo se enfrenta y cómo se afronta. Ahora, yo quisiera saber se habla de cuántos millones de peruanos que están vinculados a las MIPES. Y ya hablamos del 80 o 90% del movimiento económico, de cuántas familias estamos hablando, y transversalmente, no solamente en la costa del Perú, sino en la sierra de nuestro país, porque este gobierno ha querido poner especial acento, y está bien, en la agricultura, en la postergación que han tenido los pueblos andinos, y en ese sentido, ¿cuál es la presencia de las MIPES, no? Bueno, las MIPES en general, según las cifras, son 2.200.000 puestos de trabajo formales que se han perdido, pero en global casi 4,5 millones de puestos de trabajo con el sector informal incluido, que se han perdido, que han desaparecido, ¿cierto? Y que se está recuperando muy lentamente. Lamentablemente, con el anuncio de la remuneración mínima vital, ese posible incremento, se ha frenado un poco las contrataciones, pero bueno, ya aclaró el ministro, ¿no?, de que no va a ser así. Así que no es oportuna, aunque lo siguen viendo. Por eso es importante también aclarar que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que no tomarían gente si es que el nivel de la remuneración básica se eleva. Efectivamente. Y ya solamente el anuncio hace que yo tenía pensado contratar 10 trabajadores, hoy por si acaso nomás contrato 5, porque no sé qué es lo que se me viene en el corto plazo. Eso desmotiva la contratación de trabajadores. Hay sectores, Mónica, que están mejor que otros. Los de servicios están sumamente deprimidos. Hay sectores manufactureros que han comenzado a recuperarse de manera sostenida, pero no son todos. Entonces, no podemos aplicar una receta para todos o creer que todas las MIPES tienen plata escondida en el colchón. Entonces, ahí necesitamos conversar con el Ejecutivo para que establezca medidas. Una de ellas que está reclamando la gente, básicamente, es el tema del patrimonio. Si ya vienen las notificaciones de SUNAT, ya están llegando las notificaciones del banco, las MIPES están sobreendeudadas. Agradecemos a Dios que no haya alcanzado la plata de Reactiva para todos, porque si no todos estaríamos sobreendeudados. Hay una gran porción de MIPES que no saben cómo van a pagar sus deudas. Y realmente el gobierno hasta ahora no da un planteamiento sólido en el cual digamos, esta es la ruta para salir de la crisis. Está faltando eso. ¿Cuáles son esos sectores, señor Hermosa, que están mejor que otros, ¿no? ¿Y por qué factores?
A ver, por ejemplo, metalmecánica es un sector que digamos, ha pasado a la pandemia más o menos bien. El equipamiento de hospitales, ciencias de campaña, camas, ha habido un gran dinamismo en eso, ¿no? El otro sector que vendría después de ese sería el sector confecciones, que ha estado pues batiéndose también para habilitar hospitales y todo esto, ropas para los médicos, etcétera, ¿no? O sea, son sectores que más o menos han pasado, a pesar que la crisis de Gamarra es más fuerte, porque una gran cantidad de MIPES no le vende al Estado, sino le vende a los consumidores, ¿no? Pero aún así son sectores que más o menos han podido sobrellevar la crisis uno mejor que otro. Y el otro sector que está totalmente deprimido, pues ya lo sabemos, el sector turismo, el servicio, y en manufactura, la industria gráfica. La industria gráfica pues ya venía herida, ¿no? Con la tecnología, ya nadie usa papel para las propagandas, y tampoco la factura virtual y todo este tema. Ahora, también tiene que adaptarse, ¿no? O sea, tiene que dentro del contexto, no solamente en una situación de esa naturaleza, sino se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Muchas gracias a Daniel Hermosa, presidente de gremio de MIPES Unidas del Perú, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias.